Aquí estoy otra vez. Deseo a cada uno de ustedes feliz día, feliz semana. Dios les bendiga y que tengan una gran semana. Después de no poder dormir, me dormí como las 2:30. Sí, como las 2:30 de la mañana dormí. Bueno, me levanté y hice mi devocional como costumbre, orar como costumbre. Hoy es el primer día de los 21 días de ayunos y oración. Estamos haciendo eso con la iglesia completa en 21 días de ayuno y oración. Y también empieza mis 90 días del reto para rebajar de peso. El ayuno y el reto son dos cosas completamente diferentes. En un otro video voy a explicar qué es el ayuno, porque mucha gente piensa, el ayuno es una dieta. No, no es verdad. Por eso tengo dos cosas aparte. El ayuno es diferente. El ayuno espiritual es diferente. Y el reto es diferente. El reto es para rebajar de peso. La ventaja que tengo es que voy a estar en ayuno. Pero con el reto puedo hacer cheat. Por el reto puedo decir, no, ya hoy como tal cosa. Pero bueno, este reto quiero mantenerlo firme, ¿sí, no? Mientras el ayuno es completamente diferente. El ayuno es un compromiso. Es una relación con Dios. Es algo completamente diferente con el reto. Son dos cosas que voy a hacer. Y como le puedo explicar, hacer el ayuno de Daniel completo. Y el ayuno de Daniel es algo que tiene bastante de hablar. Y eso quiero hacerlo en un video aparte para ustedes, para explicar a ustedes un poquito más qué tipo de ayuno estoy haciendo. Pero por 90 días no voy a comer pollo, no voy a comer carne, no voy a comer arroz, no voy a comer nada de esas cosas. Voy a comer puro verduras y fruta en los 21 días, porque el ayuno de Daniel es legumbres y frutas, nada de carne, nada de pescado, nada de esas cosas, nada que viene de un animal. Pero cuando termina ese ayuno, 21 días, sigo con el reto, pero ahí sí puedo comer pescado. Así que son dos cosas poquito diferentes. Y hoy voy a vivir solamente en agua y naranja. Los 2 días que voy a estar en ayuno va a ser solamente de agua y naranja. Así que agua y fruta. Agua, naranja. Nada más. Después de 2 días sí voy a estar comiendo más verdura, legumbres, cosas así. Pero voy explicando a ustedes en un video aparte que para mí es el ayuno. Bueno, y ya bajé mi app. Desde ayer bajé el app de el Weight Scale. Es ¿cómo se dice? El báscula de pesar. Y si les cuento cuánto estoy pesando, me asusté, de verdad, de verdad. Estoy sobrepeso. Mi peso ideal, supuestamente, según ese programa, tiene que ser 63 kilos. Pero yo no puedo llegar a 63 kilos. De verdad, hay gentes, y de cual yo me incluyo en eso, que flaca no se ve bien. Yo flaca me veo enferma, me veo pálida. No me veo nada atractiva, nada bien. Parezco una persona enferma cuando estoy muy flaca. No, porque yo soy alta. Entonces, todo de mí se va a adelgazar. Las primeras cosas que se rebaja de mí son mis piernas. Y a mí me gustan las piernas gruesitas. Y con dieta se va todo se va de mi pierna. Es una de las primeras cosas que se va. Entonces, automáticamente me va a ver más larga. Y eso es, para mí, no me gusta. No me gusta. Estoy a 87 kilos. Sí, se asustaron, ¿no? 87 kilos. Mira. No sé si me pueden ver bien. Mira bien. Porque dentro de 90 días tienen que ver otra persona. Recuerda animarme. Así que mi meta es llegar a 75 kilos.
Si llego a 75 kilos, estoy feliz. Es rebajar 12 kilos. Entonces, me sale bien porque quiero rebajar mínimo 1 kilo por semana. Y si voy a estar 90 días en este reto, entonces será 12 semanas, 1 kilo es 12 kilos. Entonces me parece bien. Si el maximal, la máxima, o como se dice, el o la, discúlpame, recuerda que el español no es mi idioma. Es el idioma que más, ¿cómo se dice? Más difícil es para mí. Pero lo estoy practicando. Me toca practicarlo. Y por eso, uno de los puntos de cual hago los videos es por esa razón. Porque quiero practicar el español. Ok. Puedo llegar máxima 70 kilos. No quiero bajar debajo de 70. No quiero bajar. Se me sale todo. Mira, si bajo de 70, mis ojos se van completamente adentro. Se me sale todo el hueso. No me parece bonita. Sabes que en sí, a mí me parece que las gentes gorditas de cara se ven mucho más bonito. Yo no sé si ustedes una vez vieron una gordita con una cara fea. Mayoría de las gorditas, o las rellenitas, o como se dice, tienen una cara preciosa. Pero eso no es excusa para estar sobrepeso, ¿no? Recuerda que sobrepeso tampoco no es saludable. Y ahora estoy sobrepeso. Si mi peso ideal tiene que ser 70, imagínate, tengo 17 kilos sobrepeso. No es sano. Eso no es sano. Y eso no es querer uno mismo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, el cuerpo, es el templo de Dios. Entonces tenemos que querer nosotros mismos. Bueno, ya hoy es lunes, entonces no tuve que llevar a Benjamin a la escuela porque hoy le toca a Carlos. Después de pesar, ya puse mi peso en el app, 87 kilos. No sé si voy a pesar todos los días o peso. Todavía no sé, pero voy a contar a ustedes y cada cosa. Es que a mí me da curiosidad de pesar todos los días para ver cómo se va, ¿no? Lavé el pelo porque como es crolo, se seca muy rápido. Y esta vez sí no lo sequé con el secador, porque para mí el secador seca el pelo cuando es crolo, lo seca de una forma que a mí no me gusta. Hice un maquillaje un poquito suave, tengo algunas cosas que hacer. Quizás cuando ustedes ven este video ya subí el video del ayuno, como explicando qué es un ayuno bíblico y eso. ¿Qué es el ayuno de Daniel? Que estoy haciendo el ayuno de Daniel. Si tienes una Biblia, búscalo y puedes verla. Conoce hoy un poco más de esta zona. Mira cómo son los edificios. A mí me gusta la fachada. Vi un lugar de juguetes muy bonita. Me encanta el color, que todo es rosado. Y mira cómo lo hicieron, ¿no? No tiene nada mucho como de lujo. Son muebles de Ikea. Sí. Y ve un perro gigante allí. ¿Dónde tenemos que cruzar? Aquí, ¿no? Donde quiera. Esta máquina está sacando burbujas. Pero las burbujas salen muy lento. Es que tiene poco jabón. Sale uno a uno.
Porque es un lugar de jabón, ¿no? Y por eso saca burbujas. Pusieron como... Estoy en una frutería y ya compré mis naranjas, ya que voy a estar 2 días con puro naranjas. ¿Sabes que estas se veían mejores? Sí, ¿no? Se ¿No veía las más viste? bonito. Bueno, estas quizás ya como están más Y baratas las ponen está a afuera, ¿no? 2 kilos por 1 euro. Voy por mi segundo plato de naranja para hoy. Dormí un rato. Ya cuando uno está así sin comer mucho, vas a conseguir bastante como sueño, cansancio, pero sigue adelante. Son 2 días de naranja. 2 días de naranja. Puedes comer cuántas naranjas quieres. No te limites, come cuántas naranjas que quieres y agua, mucho líquido, mucho líquido. Después de 2 días ya puedes comer más, mejor, granos, plátano, diferentes frutas. Así que solamente los 2 primeros días son días como un poquito de sufrimiento o un poquito más de lucha. Reto 90 días. Mientras ya estoy preparando para cocinar hoy para Carlos y Benjamin. Eso es más duro, ¿no? Cuando tú no puedes comer y tienes que cocinar por los demás. Pero a vencer la carne. Vamos a vencer la carne. Tenemos que tener control sobre la carne, ¿no? Recuerda, no es la carne que te va a dominar. Tú domina la carne. Bueno, estoy tomando agua. Mañana quizás me sentiría como más débil, como así como... Pero para el miércoles, si Dios quiere, voy a hacer unas lentejas con plátano, con ajo y con cebolla y con tomate. Y así para recuperar fuerza. Así que, día 1, los que quieren hacer reto, si quieren comenzar, comienza conmigo. No importa que tienes 1 o 2 días tarde. Comienza. 2 días naranja y agua. ¿Cuánto naranjas que quiere? ¿Cuánto agua que quiere? Mucha agua. Así que 2 días. 2 días en eso. Y después de 2 días vamos a comer un plato de lenteja. Durante el día, claro, tú puedes comer fruta, cualquier fruta que quieres y cualquier verdura que quieres, así. Pero son 21 días, los primeros 21 días, como estoy haciendo el ayuno. Así que en el ayuno no hay nada de carne, nada de pollo, nada de pescado, nada de huevo, nada de eso. Así que es puro verdura y frutas. Desde 21 días, allí seguimos hacia los 90 días que sí puedes poner pescado o atún, cosas del mar, pero nada de carne, nada de pollo. Así, 2 días, naranja y agua, naranja y agua, naranja y agua. El ayuno consiste de orar mucho, de buscar la presencia de Dios, leer la palabra, alabar. Eso incluye en el ayuno. Y si puedes dejar ciertas cosas a un lado, será mucho mejor también, ¿no? Eso es en un corto como yo estoy haciendo el ayuno. Bueno, ya Benjamin llegó de la escuela. Así que Carlos está viendo un prédica. Y yo estaba dormido. Estaba medio dormida así. Y escuchaba el predicador decía: eres una hija del destino y con un llamado, naciste con un llamado. Y yo estaba dormido así y escuchaba: you are a destiny child born with a calling upon your life. Sí, y eso me levantó del sueño. Es como, ¿estaba hablando conmigo? ¿Conmigo?
Sí, creo que sí. Y levanté con energía, mira. Tengo energía ahora como, wow, era una palabra para mi vida. Tengo llamada para mi vida. Mira qué hice con el pelo. Que estoy viendo videos por YouTube. Que tengo que subirle un poquito más. De peinar el pelo rizado. Bueno, estoy cocinando. Estoy haciendo unos chorizos que huelen re bueno. Demasiado bueno. Y no puedo comer. Pero eso no importa. Después de 90 días comeré un mejor banquete. Después de 21 días del ayuno comeré una tremenda banquete. Y 90 días comeré algo bueno también. A mí me gusta la plancha. Tratamos de hacer bastantes cosas en la plancha. Carne, pollo, depende. Como cuando son filetes, sí, hacemos en la plancha. A mí me gusta cómo queda. Using Firefox. Firefox es que uno está usa para como el Google y todo cosas. Sí, para browser. Sí, Dios. Benjamin, ¿quieres mandar un saludo? No quieres mandar saludo a nadie. Todo el mundo te manda saludo. No se quedan aquí. No tiene que ser perfecto. Hola, buenas noches. Y aquí está un otro día del canal de mi madre. Y he venido del colegio y hasta como las 7. Y un ratito voy a hacer mis deberes y... Ah, sí. Estamos conversando con el suegro. Mira, Jenny te está grabando, papá.